Quiero compartir algo hoy con vosotros. Sé que el domingo estuvimos hablando acerca de alumbrar, de que con Jesús nosotros alumbramos y de cómo en el lugar donde estamos podemos ser luz. Y pensando un poco en esto y también en este fin de semana pasado, en los jóvenes hemos empezado a tratar un tema que es bien interesante y que nos interesa a todos, y es acerca de escuchar a Dios, ¿no? De la importancia de escuchar a Dios. Y el sábado, bueno, pues intenté darle a los jóvenes algunos consejos muy prácticos para saber cómo escuchar a Dios. A veces esto, que debe ser algo tan natural en la vida de los cristianos, ¿no? Decir, escuchar a Dios. De hecho, Jesús murió en la cruz para abrir un camino nuevo entre Dios y nosotros, para que tengamos una relación diaria, personal, todo el día con Él. Así que tú deberías estar escuchando a Dios a diario y de manera natural. Ahora, la realidad es que a veces nos cuesta. ¿A cuántos les cuesta? A ver, ¿a cuántos les cuesta? A veces nos cuesta. Por un montón de cosas, porque se nos hace difícil, porque tenemos la cabeza en mil cosas. Y bueno, empezamos un poco este tema y pensando en lo de alumbrar, creo que hay mucho que ver, porque mira, no hay mejor manera de alumbrar que escuchando a Dios. Cuando escuchamos lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere hacer, o cómo nosotros, cuando escuchamos su voz, entonces podemos empezar a brillar con su luz. Okay, yo hoy quiero hablé el sábado, no voy a hablar lo mismo del sábado, no tiene casi nada que ver porque hablé de consejos de cómo escucharlo, pero hoy quiero hablar y responder a una pregunta que algún día yo me he hecho, y es, ¿por qué no escucho a Dios? Quizás a ti nunca te ha pasado, pero a mí me ha pasado infinidad de veces, de sentirme que no estaba escuchando a Dios. Y hoy quiero responder a esta pregunta de por qué muchos cristianos o muchas veces no escuchamos a Dios. Recuerdo cuando pues ya van a ser 10 años, en septiembre de este año harán 10 años, era el verano después de mi bachiller y mi selectividad, y estaba tomando una de las decisiones más importantes, y era qué voy a estudiar. Y en ese verano estaba trabajando, estaba ahorrando dinero, porque toda mi intención era estudiar una carrera. Yo quería estudiar ingeniería en telecomunicaciones. La mayoría de mis amigos estaban tirando por las ramas de ingenierías y demás. Y aparte, la chica que me gustaba, que hoy es mi esposa, estudiaba en Málaga. Entonces había un deseo muy fuerte en mi corazón de moverme a Málaga a estudiar allí por unos cuantos años. Había algo que me atraía allí. Y entonces estaba todo ese verano moviéndome para eso, y al mismo tiempo preguntándole a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer? Bien, aprendí de la escuela de mi pastor. Él me decía, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Bueno, así fueron 3 meses de calvario para mí, porque no escuché absolutamente nada, hasta que llegó septiembre. Y era el último día para echar la matrícula en la universidad, para pagar la matrícula. Entonces yo recuerdo muy bien, una tarde-noche ya, voy a mi padre y le digo, papá, mañana es el último día para pagar la matrícula en la universidad, así que necesito que me firmes. Yo todavía no había cumplido los 18 porque los cumplo en septiembre, en diciembre, perdón, y necesito que me firmes, y bueno, que tengo que hacer esto porque ya está porque mañana es el último día. Y entonces mi padre sacó su frase cliché, y dijo, ¿y qué te ha dicho el Señor? Entonces, yo en ese momento, querer matarlo es poco. O sea, todo mi amor, tú has visto que entre el amor y el odio hay muy poca distancia. Pues me sentí muy frustrado y le dije, lo recuerdo, le dije, y no me ha dicho nada. Y entonces él me ha dicho, bueno, está bien, ora esta noche y mañana vemos, ¿no? Y bueno, en fin, fui a mi cuarto enfadado y oré enfadado también. Y esa noche estaba hablando con Dios y estaba orando, y había orado todo el verano. Es decir, no era que no había orado, estaba orando, estaba abierto, pero esa noche me puse a orar y de repente Dios trae a mi memoria algunas cosas. Hay una imagen que yo veo esa noche, y es yo con 9 años de edad en el Instituto Bíblico Río de la Plata, donde luego estudié, donde en ese momento estaba mi madre estudiando su último año de seminario, y veo al
Es una imagen que ocurrió y veo al director que viene a mí siendo un chico de 10 años y me dice, en unos años nos vemos para estudiar, cuando vengas a estudiar el seminario. Yo eso lo veo de repente allí esa noche orando y digo, wow, Dios me está hablando. Y de repente Dios me dice, bueno, tienes que prepararte para mí, ¿no? Dios me habla y en ese momento yo entiendo, en esa noche yo entiendo, bueno, que Dios quería que fuese a estudiar al seminario Argentina y todo cambió en esa noche, ¿no? Entonces yo lo puse un poco a prueba a Dios en los siguientes días, pero a la mañana siguiente fui a mi Santo Padre y le dije, papá, Dios me habló y ya sé lo que voy a hacer. Y entonces le dije, Dios me dijo que tengo que ir a estudiar a Argentina. Bueno, me habló esto, le conté un poco. Y entonces él me dice algo que me hizo amarlo aún más. Y me dijo, ya lo sabía. ¿Tú te acuerdas o no? Sí. Y entonces, digo, ¿y para qué me haces esperar tanto? Claro, terminamos antes. Pero entendí que lo que él quería enseñarme era de que yo en la vida iba a tener que trabajar y esforzarme por escuchar lo que Dios quería que yo hiciera. Y ¿sabes qué? Esta pregunta que muchas veces te has hecho, ¿no? ¿Por qué no escucho a Dios? Hoy quiero darte algunas razones, al menos 3, por la cual no escuchas a Dios. Por la cual muchas veces escuchar la voz de Dios es difícil. Es verdad que a veces Dios se hace esperar, que a veces Dios tiene sus tiempos para hablarnos, pero también hay razones por las cuales Dios no nos puede hablar. Porque la Biblia dice que Dios habló en todos los tiempos y de muchas maneras. Es decir, Dios siempre habla. Lo primero que tienes que saber es que Dios siempre está hablando a su pueblo. Dios siempre está queriendo hablarte. El problema está en el receptor. El problema siempre va a estar en el receptor. Mira, el emisor está bien, es Dios. El mensaje es bueno, es su palabra. El receptor es lo que a veces falla. Y hay algunas cosas en el receptor que tendríamos que revisar para responder acerca de por qué Dios no nos habla. Y esto nos va a ayudar a alumbrar más y mejor en el lugar donde estamos. Entonces quiero que vengas conmigo a una parábola muy conocida, a la parábola de Marcos, capítulo 4, versículo 15. Es la parábola del sembrador. Marcos, capítulo 4, versículo 15. Jesús cuenta esta parábola y después de contarle unos versículos después, Él da una explicación de esta parábola. No lo hace con muchas parábolas, pero hay algunas con las que sí. Y es bien interesante cómo Jesús mismo explica el significado de esta parábola en Marcos, capítulo 4, versículo 14. ¿Lo tienes? ¿Lo has encontrado? Dice así, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en los pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hasta ahí. 3 terrenos diferentes donde la semilla es sembrada y por las características del terreno donde es sembrada, esa semilla no da fruto. La palabra, la semilla es buena. Tiene la capacidad de dar frutos y de traer cambios, pero el terreno no es el adecuado. Y ¿sabes qué? Hoy quiero que pensemos en esta parábola como Dios hablándonos. Dios, si bien hablamos de esta parábola cuando es sembrada la palabra y el mensaje del evangelio, pero también podemos pensar en cuando Dios nos habla. ¿Y cómo somos nosotros? Mira, la primera razón por la cual no escuchamos a Dios cuando Él nos habla, cuando Él está sembrando su palabra, es porque el diablo viene y roba. Di conmigo, el diablo viene y roba. ¿Por qué no escucho a Dios a veces?
o siempre, es porque el diablo viene y roba. Dios te está hablando, Dios te está lanzando un mensaje, está queriendo guiarte, está amándote, está conduciendo tu vida, pero el diablo viene y roba. Mira, dice en el versículo 15, algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. El primer lugar donde cae la semilla es junto al camino. Junto al camino es un terreno duro, es un terreno asfaltado, es un terreno con piedras donde la semilla no puede crecer. Es imposible que la semilla pueda crecer porque junto al camino es un terreno que no es apropiado, es un terreno duro, no es blando, no hay humedad. Junto al camino es un terreno duro. Y sabes que el diablo viene y roba la palabra a aquellos que son de corazón duro. Al igual que junto al camino es un terreno duro donde las pisadas, el tráfico, el tránsito han hecho de esa tierra una tierra que no sea fértil, es muy difícil escuchar a Dios y el diablo vendrá y robará las palabras que Dios pone en tu corazón cuando tu corazón está endurecido. Hebreos capítulo 3, versículo, puedes apuntar estos textos, versículo 8, dice, por eso como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Dios nos habla, pero cuando Dios nos habla, a veces encuentra que nuestro corazón se ha endurecido, que nuestro corazón está duro. Cuando Dios habla en el libro de Ezequiel, dice, quitaré de ti el corazón duro, el corazón de piedra. Hay veces que nuestro corazón se endurece por las situaciones de la vida, por el paso del tiempo, por las experiencias que hemos vivido. Tenemos a Dios, creemos en Él, venimos a adorarle, pero nuestro corazón se ha endurecido. Nuestro corazón en algún punto ha dejado de creer, ha dejado de amar, ha dejado de apasionarse por las cosas que Dios hizo o hará con nosotros. La pregunta que deberías hacerte, si hoy estás diciendo ¿por qué yo no escucho a Dios?, es ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo recibe tu corazón la palabra que es predicada cada semana? Cuando la palabra de Dios es predicada, ¿cómo la recibes? Quizás la recibes diciendo, bueno, esto ya me lo sé. Quizás la recibes diciendo, bueno, pues esto no es para mí. Si esas son tus reacciones al escuchar la palabra de Dios, es probable que tu corazón esté duro, se esté endureciendo. Y cuando tu corazón se endurece, tu corazón se enfría. El diablo aprovecha, viene y roba la palabra que Dios depositó en nuestras vidas para nuestro futuro y para nuestro porvenir cuando nuestro corazón se ha endurecido. Él lo detecta, Él se da cuenta y entonces todo lo que Dios te habla de repente no puede ser una realidad para ti. El diablo robará la palabra cuando tu corazón se haya endurecido. Ahora, si escudriñas un poco más esto en Mateo capítulo 13, versículo 19, que es el pasaje paralelo donde Jesús explica esta parábola, dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada, ¿dónde? Junto al camino. La semilla sembrada junto al camino, que es la que el diablo roba, es la que el diablo quita. Dice aquí la Biblia que es cuando alguien oye la palabra y no la entiende. Di conmigo, no la entiende. Cuando tú y yo no hemos entendido el mensaje, el diablo lo roba. Muchos no escuchan a Dios porque no entienden a Dios. Mira, hemos dicho muchas veces en la iglesia pentecostal, no, la palabra hay que creerla y no hay que razonarla. Y hay verdad en esto. No, la fe está por encima de la razón. Hay cosas que, tenemos que creer la palabra, pero ningún extremo es bueno. Porque todo lo que Dios nos dice, lo podemos entender. Podemos entenderlo por el Espíritu Santo. Hay cosas que el Espíritu nos da a nosotros que son sobrenaturales y que Él nos las hace entender a nosotros que somos espirituales. Y nos da comprensión. Pero cuando tú oyes la palabra y no la entiendes, y no la aplicas, y no le ves un significado para tu vida, esa palabra que capaz te gustó y te hizo bien en un momento, el diablo la robará.
cuando tú no entiendes, no aplicas, no lo has hecho tuyo, no lo has incorporado a tu vida, entonces esa palabra que Dios quiso darte para probablemente cambiar tu vida será robada por el diablo. Fíjate lo que dice 2 Corintios 4:4. Tengo muchos textos, pero voy a ir rápido. Dice: Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, y ellos son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. El diablo ha cegado la mente, el entendimiento de los que no creen. Y la palabra de Dios es sembrada. Dios puede hablarnos, Dios puede hablarte, pero si tú no te preocupas por entender lo que Dios quiere decirte, entonces el diablo va a robar esa palabra. Y estarás sintiendo que no estás escuchando a Dios, que qué pasa entre tú y el Señor. Mira, Satanás roba distorsionando la palabra. Satanás no roba la palabra distorsionando la palabra. Estas son las mentiras de Satanás. A veces sentirás que no estás escuchando a Dios y tienes que revisar si no has estado creyendo mentiras del enemigo. Cuando tú crees mentiras del enemigo, no puedes creer las verdades que Dios quiere traer a tu vida. Satanás roba la palabra cegando tu entendimiento. Cegando tu entendimiento. Mira, si tú vienes culto tras culto tras culto y no estás entendiendo lo que Dios quiere decirte, entonces pon la luz de alarma, porque Satanás intentará robar lo que Dios está diciéndote. ¿Por qué no escucho a Dios? Bueno, porque el diablo viene y roba esa palabra. Ahora, ¿cómo puedo impedir que el diablo robe esa palabra? ¿Cómo puedo construir un vallado en mi vida para poder escuchar la voz de Dios y sintonizar su frecuencia? Bueno, sanando tu corazón. Sanando tu corazón. ¿Sabes qué? Un corazón duro no puede oír a Dios. A veces pretendemos oír a Dios sin sanar primeramente nuestro corazón. Es importante que si tú estás queriendo ser luz y tú estás queriendo escuchar al Señor, revises que tu corazón esté sano. Que no haya rencor, que no haya resentimiento, que no haya odio, que no haya egoísmo, que no haya envidia, que no haya malos pensamientos, malos deseos. Porque todo eso será una herramienta para endurecer tu corazón y el diablo podrá robar lo que Dios quiso depositar en ti. Amén. No escuchamos a Dios porque el diablo viene y roba. Capítulo 4 de Marcos, versículo 16, dice: otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. El segundo terreno donde cae la palabra es en un terreno de piedras. Es un terreno rocoso, un terreno pedregoso. Y dice la Biblia que estos son los que enseguida reciben la palabra con alegría. Me encanta, yo ya lo he dicho otras veces, y no lo estoy diciendo por nadie en concreto. A veces cuando digo esto, luego la gente viene y me dice: ay, pues ya. Hay gente que termina de predicar y me dice: ay, me ha encantado tu palabra. Y esto está genial, el predicador lo anima, lo motiva, y si es verdad, sigue diciéndolo al que predique, al que hable, porque anima, está bueno eso. A mí me hace bien, o sea, me ha gustado, pero ¿sabes qué? A veces podemos ser esas personas que recibimos la palabra con alegría, que decimos: wow, este mensaje, wow, qué motivación, wow, qué chiste más bueno ha contado el predicador, wow, esta palabra es maravillosa. Pero si esa palabra no perdura en el tiempo, si esa palabra que tú recibiste el día domingo, el día miércoles, eres incapaz de recordarla, tienes que revisar si no hay piedras en el camino, si no hay piedras en el corazón. Cuando tú recibes una palabra con alegría y eres incapaz de recordarla o aplicarla el día jueves, es porque quizás hay piedras en el camino. Mira, al menos hay 2 piedras con las que tú y yo nos podemos encontrar y nos impiden escuchar la voz de Dios. La primera piedra son los pecados. La primera piedra que nos puede hacer no escuchar a Dios y por lo tanto no alumbrar la luz de Cristo son los pecados que hay en nuestro corazón. Fíjate lo que dice el Salmo 66, versículo 18. Dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado.
¿Lo repito? Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. El salmista dice, si Dios me ha escuchado, es porque he confesado el pecado de mi corazón. Hay algo que nos impide escuchar la voz de Dios con claridad y vivir lo que Dios piensa y quiere y determina para cada uno de nosotros, y es el pecado que hay en nuestro corazón. Si tú pretendes escuchar a Dios viviendo en pecado, entonces te encontrarás que estás frente a una piedra que es más grande que tú. Si hay pecados en tu corazón, si hay pecados en tu conducta, si hay pecados en tus hábitos, en tu manera de vivir, si tu manera de pensar es pecaminosa, si hay pecados en tu corazón, entonces escuchar a Dios será un fastidio, será difícil. La primera piedra con la que nos chocamos al querer escuchar a Dios es el pecado, y generalmente el pecado que ocultamos en nuestro corazón. El salmista David, en una de las épocas más difíciles de su vida, cuando decide ocultar su vida pecaminosa, él dice, mis huesos se enfermaron, mi cuerpo se desvanecía. Era la burla de todas las naciones por el pecado que oculté en mi corazón. Tenemos y lo he hablado otras veces, tenemos el estúpido hábito de ocultar nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dice que si confiesas tu pecado, Dios es misericordioso para perdonarte, para hacer prosperar tu camino. Pero el que no confiesa su pecado, entonces no podrá prosperar. Tú quieres escuchar a Dios, tú deseas escuchar su voz y que su voz pueda traer aliento y vida a tu camino, pero deberías mirar si hay pecados en tu corazón. Porque ¿sabes qué es lo mejor con respecto al pecado? Que tenemos la solución. Que podemos confesar. Si confesáramos nuestros pecados, tenemos un abogado, es fiel y justo para perdonarnos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mira, si has pecado, confiésalos delante del Señor. Él te va a perdonar. No tienes que condenarte, no tienes que culparte, no tienes que seguir regodeándote en aquello que se te hace cuesta arriba. Solo confesando nuestras ofensas, nuestros pecados, podemos alcanzar misericordia del Padre. Podemos ver cómo su voz de amor alcanza nuestro corazón. Absolutamente todos, y puedo atreverme que la mayoría de los que estamos aquí, ocultamos pecados en nuestros corazones. Intentamos ocultarlos delante de Dios, quien no puede ser engañado, quien no puede ser burlado, porque quizás hace meses que no te diriges al Señor diciéndole, Señor, me arrepiento de mi pecado, perdóname por lo que he hecho. Y lo ocultamos ante las personas que pueden dirigirnos al arrepentimiento, nuestros líderes, nuestros pastores, siendo esto ridículo, porque sabes que a ningún líder ni a tu pastor le interesa saber las cosas que ocurren en tu vida personal o privada, pero son las personas que pueden acercarte a la gracia y a la misericordia que encontramos en Jesús. Y curiosamente las personas que Dios ha puesto para que sientas confianza en contar las cosas que te pasan y encontrar una salida en Jesucristo. Para David salir de su encierro tuvo que hablar con Natán. Entonces piensa hoy, ¿con quién tendrías que hablar para empezar a escuchar la voz de Dios y que el pecado no sea una piedra en tu camino? Dejo la pelota en tu tejado. La segunda piedra con la que nos encontramos, por la cual la palabra es ahogada. Perdón, el segundo motivo es que la palabra es ahogada. El primer motivo es que viene el diablo. El segundo motivo es no tiene raíz. Estoy como, liado. Esto de España e Irán me tiene... Rebobino. ¿Por qué no escucho a Dios? Porque el diablo viene y roba. Segundo, ¿por qué no escucho a Dios? Porque no tiene raíz. Lo que estamos hablando ahora, porque no tiene raíz, porque la palabra cae en terreno de piedras y allí la palabra no puede crecer porque no hay raíz. No hay raíz porque hay piedras. Ahí está, ahí lo tienes. No hay raíz porque hay piedras. ¿Qué piedra puede haber? Los pecados en nuestro corazón, pecados ocultos. La segunda piedra que puedo encontrar, la dejamos ahí, podría decir miles, pero la segunda piedra por la cual no tenemos raíz
profunda. Y si quieres te escuchas la palabra de enero, donde hablamos de raíces profundas. Pero la segunda piedra por la cual no hay raíz es por la tibieza. La segunda piedra que encuentro por la cual no escucho a Dios y no puedo tener raíz para que la palabra de Dios tenga efecto en mi vida es por la tibieza. ¿Sabes por qué llega la tibieza? Porque cuando nos convertimos al Señor, ¿qué le decimos? Señor, nunca me voy a apartar de ti. Señor, voy a ir a todos los cultos, voy a dormir en la iglesia si hace falta. Tú eres lo más maravilloso. Cuando nos convertimos a Jesús, Señor, te doy todo, te doy mi vida, bueno, mi mujer, mis hijos, te doy mi sofá, te doy absoluto. Cuando nos convertimos, nuestra pasión, nuestro amor es tan grande, pensamos que de ahí nunca vamos a salir, que siempre vamos a estar eufóricos, pero la tibieza llega. Hay momentos donde podemos caer en momentos de tibieza. ¿Y por qué nos podemos volver tibios si amamos tanto a Dios? Mira, te voy a dar 2 motivos. Nos podemos volver tibios por buscar la aprobación de otros. Buscar la aprobación de otros. Fíjate lo que dice la Biblia. Juan capítulo 12, versículo 43. Dice, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Sabes cuándo una persona se vuelve tibia? Cuando nada más está pendiente de ser aprobado por los demás. Y hoy estamos en la época de la aprobación. Tú hoy vales los likes que tengas en Facebook. Tú hoy vales los seguidores que tengas. Tú hoy vales la capacidad que tengas de influenciar a otros. Tú hoy vales si tu negocio prospera. Si eres aprobado por las personas, entonces tienes valor, tienes crédito, vales, eres importante. Pero cualquier persona que viva por la aprobación de los demás, encontrará que en su vida no puede tener raíces profundas y que su relación con Dios se va a volver tibia. Pablo decía, porque yo vivo para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. ¿De quién estás buscando aprobación en tu vida? A veces estamos buscando que nos dé una palmada en la espalda, ¿no? Oye, qué bien, qué bien. Y está bueno que nos den palmadas en la espalda, que nos animen, pero tu vida espiritual no tiene que determinarse por la aprobación de otra persona. Tiene que determinarse por lo que Jesucristo dice de ti. Y lo mejor de todo esto es que Jesucristo ya te aprobó. Que ya recibiste la aprobación de Dios en Jesucristo. Cuando Dios te mira a través del sacrificio perfecto de su Hijo amado Jesús y te ve y te dice, este es mi Hijo amado en quien me puedo complacer. Por eso vivir buscando la aprobación de otras personas te llevará a la tibieza espiritual. Cuando un joven vive para tener un amigo más, para tener un colega más, y eso te lleva a hacer algo que no sueles hacer o ir a lugares donde no sueles ir, estás viviendo para que otros te aprueben, y en ese proceso de querer ser aprobado por otros te encuentras que ya no te importa la aprobación de Dios. Y un día haces algo y dices, he pecado, y dices, ¿cómo he llegado a esto? Bueno, lo que te pasó es que viviste para que otros te aprobaran y te olvidaste de que el único que puede darte aprobación y que merece tu aprobación es el Señor. Pero le pasa a jóvenes y le pasa a mayores. Le pasa a los matrimonios, le pasa a los padres. Tu manera de vivir esta vida tiene que ser siendo aprobado por Dios. Porque un día estaremos todos delante de Jesucristo y rendiremos cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida. ¿Y sabes lo único que importará? Lo que Él diga. Y todas las opiniones, todo lo que haya quedado en el camino, todo lo que otros hayan dicho, no tendrá nada de valor en tu eternidad. Por eso deja de perder el tiempo buscando la aprobación y el aplauso de las personas que te rodean. Eso te llevará a la tibieza, y lo que nos lleva a la tibieza también es la autosuficiencia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito de nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Y en el versículo anterior dice, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Cuando una persona espiritual que ama a Dios se vuelve tibia, cuando se convierte en autosuficiente. Cuando dice yo tengo, yo sé, no necesito, yo me basto, yo me sobro, yo me lo guiso, yo me lo como. Cuando alguien se cree que no necesita de nada ni de nadie,
entonces lo que es un infeliz, un miserable, es pobre, es ciego y está desnudo. Está teniendo una visión distorsionada de su realidad. Cuando tú, para crecer en tu vida espiritual, tú dices, no necesito de nadie, hey amigo, estás en problemas. Cuando tú dejas de buscar ayuda espiritual, consejo espiritual, dirección espiritual, porque dices, yo basta, a mí con YouTube yo me las arreglo. Estás en problemas. Porque no tienes raíz profunda. No tienes una vida con raíces profundas donde la palabra pueda traer fruto en ti y te vuelves tibio. Y lo peor de la tibieza es la reacción en Dios. Es la reacción. O sea, la tibieza le trae náuseas a Dios. Y si piensas en esto, porque tú vienes aquí preocupado muchas veces y dices, no escucho a Dios, no sé qué Dios quiere hacer conmigo, pero dale la vuelta a la tortilla, ¿vale? Piensa, esto voy a decir una locura ahora mismo, pero piensa que eres Dios y que alguien viene a hablar contigo, pero ese alguien lo único que está esperando es que las personas le aprueben y le aplaudan. Y que lo que dice los 6 días de la semana, exceptuando el domingo por la mañana que viene aquí, es, a mí no me hace falta de nada, sobreviviré y buscaré un lugar, ¿no? Alguien que dice, no necesito de nada ni de nadie, y viene a ti que eres Dios y te dice, Dios, háblame, ayúdame. ¿Sabes lo que le produce a Dios eso? Náuseas. Valiente asco. Y nos reímos. Pero ¿cuántas veces te puedes sentir identificado con ello? Y no escuchamos a Dios porque hay piedras en el camino. Y la voz de Dios no afecta a nuestra vida cuando hay tibieza e indiferencia. He encontrado muchas veces cristianos que se quejan de no escuchar a Dios, pero cristianos que permanecen indiferentes ante lo que Dios les dice. La indiferencia es el yo paso, es el a mí me da igual, es el pues vale, eso es la indiferencia. Es cuando no te afecta. Y eso es igual a tibieza. Termino con este. Entonces lo primero, no escuchamos a Dios porque el diablo viene y roba. No escuchamos a Dios porque no hay raíz, porque no hay raíz profunda. La tercera dice en Marcos 4:18. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Estás conmigo todavía? Es la última. Lo tercero es que no escuchamos a Dios porque la palabra, o cuando la palabra es ahogada. Cuando la palabra es ahogada. El tercer lugar donde cae la semilla es entre los espinos. Y este terreno entre los espinos, Jesús lo asemeja y dice a otras personas a las cuales que oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que no llega a dar fruto. La palabra es ahogada por las preocupaciones de esta vida. Y se nos hace difícil escuchar a Dios cuando andamos preocupados de la vida. Hello. Preocupados de la vida. Porque el mensaje de Jesús era, don't worry, be happy. El mensaje de Jesús era, no se preocupen por nada. Como se visten los lirios del campo, como se alimentan las aves del cielo, así yo cuidaré de ti. Las preocupaciones de la vida. ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupada? ¿Vives preocupado? No estoy hablando de un momento, no estoy hablando de que pasa algo y dices, ay, no sé qué hacer. Eso es normal, pero vivir preocupado no es normal. Al menos alguien que tiene a Cristo. Hay personas que siempre tienen algo por lo que estar preocupados. Y si no lo tienen, se lo inventan. Es verdad.
Les gusta, es como que les gusta estar preocupados, como que, no sé, hay un gustillo, un gustirrinín ahí en el hecho de decir, todo cuento que hay gente que está de vacaciones y dice, qué agobiado que estoy, estoy agobiadísimo. Hay gente que le gusta estar preocupado. Pero las preocupaciones, vivir preocupado, te impide escuchar a Dios. De hecho, normalmente para poder escuchar a Dios vas a tener que intentar estar tranquilo. Y vas a tener que buscar en silencio. Y vas a tener que buscar estar en soledad. Todo lo contrario a estar preocupado. Las preocupaciones de esta vida. Ahora, entiendo que estés preocupado. Pero la palabra de Dios dice, no se preocupen por nada. ¿Y qué quieres que te diga? Lo dice Dios en la palabra. No te lo digo yo. Tú me dirás, bueno, tú eres joven, no sé qué. Yo tengo un montón de historias por las que preocuparme. Pero la Biblia me dice, no te preocupes por nada. Oye, por nada. Que no te llega el dinero al final de mes, por nada. Que tienes una enfermedad que no sé, por nada. Pero es que no te lo digo yo, te lo dice Dios. Si no sean conocidas delante del Señor todas vuestras peticiones en cada oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Deja de preocuparte para escuchar su voz. ¿Por qué no escucho a Dios? Capaz estás porque estás demasiado preocupado. Y preocupado tiene que ver con ocuparse antes de tiempo. Con ponerse mal porque Argentina no gana el Mundial cuando todavía no se eliminó. ¿Entiendes? Es ocuparte antes de tiempo. Ocuparse es bueno, tienes que ocuparte. Tu hijo está mal, tu marido, tu mujer, tu trabajo, tu familia, tu dinero. Ocúpate de ello. O sea, haz lo necesario para que todo salga adelante. Pero no lo hagas antes de tiempo. Ni lo hagas fuera de lugar. Da a conocer al Señor toda tu petición. Y la consecuencia es que Dios te va a dar paz. Y esto es lo increíble. No sabes ni cómo ni por qué, pero Dios te da paz. Y ¿sabes qué? Puedo saber de Dios que esto es para ti. Y que Dios hoy te está diciendo, si quieres escucharme y si quieres alumbrar, entonces deja de preocuparte. Las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas. ¿Sabes qué ahoga la palabra? El engaño de las riquezas. Todos saben que ¿me puede acompañar? Todos saben que hace un mes más o menos estuve en Francia y estuve predicando a 5.000 jóvenes. Era el Congreso Nacional de Jóvenes de las Asambleas de Dios y en uno de los cultos que predicó el otro predicador, un pastor de Canadá que está abriendo muchas iglesias en Montreal, hizo algo muy interesante. Francia está ante un desafío de cambiar la nación y de plantar iglesias. Entonces todo el congreso tenía que ver con plantar iglesias en Francia y con que los jóvenes fueran parte de ello. Y cuando hablamos de plantar iglesias rápidamente pensamos en pastores, pensamos en misioneros, pensamos en los que van a estar ahí, ¿no? En la figurita, en la cara visible. Pero este hermano hizo un llamado interesante. Y él dijo, ¿cuántos de ustedes tienen sueños con negocios, con proyectos? ¿Cuántos quieren hacer dinero? ¿Cuántos quieren tener éxito en lo comercial? ¿Cuántos lo desean? Levantaron un montón de gente la mano. Un montón de jóvenes que están estudiando carreras. No estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de jóvenes con familia, jóvenes ya con negocios, un montón. Y dijeron, ¿cuántos quieren comprometerse a entregar parte de lo que ellos generen cada mes, cada año para la plantación de iglesias en nuestro país? ¿Cuántos van a ser los que financien la plantación de iglesias en Francia? Y bueno, pasaron un montón de gente adelante. Porque las riquezas son buenas. Dios es rico, dueño del oro y de la plata, rico en gracia, en misericordia. Él es rico, a Él le sobra de todo. Y Dios quiere enriquecerte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere proveerte.
Lo que Él no quiere es que te dejes engañar por las riquezas de este mundo. El engaño de las riquezas es lo que dice Timoteo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es lo que dijo Jesús: no puedes servir a dos señores. No puedes seguir a Dios y a las riquezas. ¿Qué está diciendo? Es cuando tu corazón se pone en las riquezas. Es cuando una persona dice: no puedo seguir a Jesús porque estoy emprendiendo un negocio. Es cuando alguien sacrifica su fe por unos cuantos euros. Y ¿sabes qué? Todos tenemos que trabajar y todos nos tenemos que esforzar. Y no estoy hablando de no hacer nada, ni mucho menos. Estoy hablando de ser engañado por el motor de querer hacer dinero por hacer dinero. Cuando en tu casa falta de algo y cuando hay necesidad en tu casa, vas a tener que trabajar, y que vas a tener que trabajar más duro que antes. Y ole por ello y gloria a Dios, porque Dios te da la fuerza. Pero no puedes dejarte engañar por ellas. No puedes dejarte seducir por el hecho de hacer dinero, por el hacer dinero, porque eso ahogará la palabra de Dios y los planes que Dios tiene para tu vida. Ahora, a muchos de vosotros el Señor les dará facultad de hacer dinero cuando en su corazón y en su mente tengan hacer con el dinero engrandecer el reino de los cielos. Porque Dios dará dinero y riquezas a aquellos que tengan un corazón generoso para sembrar. Él lo dice así: al que tiene le daré más, y al que retiene más de lo que justo se vendrá a la pobreza. El tema es no dejarte engañar, es no caer en el engaño de las riquezas. Y dice otra cosa allí, no quiero tardar más, dice: y el deseo de otras cosas ahogan la palabra. Y esto me interesa. ¿Por qué la palabra de Dios es ahogada? Por el deseo de otras cosas. Otras cosas. Desear otras cosas. Otras cosas que no tienen por qué ser malas, pero desearlas. ¿Has deseado otras cosas? Sé sincero contigo. ¿Has deseado otras cosas? ¿Has deseado: quiero esto, quiero aquello, quiero esto? Y dices tú: pero es que esto no es malo. Claro que no es malo, no pasa absolutamente nada. Y hasta capaz Dios te la quiere dar, pero tu corazón no puede estar ahí en eso. Tu felicidad no puede depender de eso, del deseo de otras cosas. Es cuando uno dice: ay, ¿por qué no tengo? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no tengo esto? ¿Y por qué quieres tener esto? Porque lo quiero. Es un deseo. Y es un deseo vacío. No significa que sea malo, entiéndeme. Pero el vivir por el deseo de otras cosas ahogará la palabra y se te hará difícil escuchar a Dios. Porque sabes que Dios habla a los que desean escuchar su voz. A los que le dicen: Señor, si no me hablas, me muero. A los que son como el salmista que decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y ¿sabes qué? Lo que encuentro en todo esto no es el problema de decir los cristianos: ¿por qué? No me preocupa tanto que tú te preguntes ¿por qué Dios no me habla? Porque todo el mundo se lo ha preguntado. Lo que me preocupa es que nos dé igual. Lo que me preocupa es que nos dé igual escuchar o no escuchar a Dios. Lo que me preocupa es intentar hacer un cristianismo sin escuchar su voz. Porque quieres alumbrar, impactar vidas cuando eres incapaz de escuchar a tu Creador. Y esto no es para condenarte. Simplemente es para que veas que Dios está queriendo comunicarse contigo de una manera intensa, de una manera nueva, de una manera real. Pero Él te está preguntando: ¿cómo está tu corazón? ¿Has endurecido tu corazón? Hay personas que, porque las cosas no han sido hasta ahora como ellos lo habían pensado en Dios, han endurecido su corazón. Que han dicho: es que esto no es lo que yo creía, porque tienen una imagen irreal. Pero Dios hoy quiere sanar tu corazón para que vuelvas a escuchar su voz. La pregunta es: ¿cómo está tu temperatura? La pregunta es si hay pecados ocultos en ti. Si hay cosas que hoy necesitas confesar y dejar delante de la presencia de Jesús.
La pregunta es si la autosuficiencia y la aprobación de los demás ha generado en ti tibieza, que te da igual escuchar o no escuchar, ser o no ser. La pregunta es, ¿cómo está tu mente? ¿Vives preocupado o vives engañado por riquezas? ¿Vives deseando otras cosas? El Señor está aquí para hablarte. Pero primero quiere sanar tu corazón. Te invito a donde estás que puedas cerrar tus ojos. Y por un momento, examina tu corazón. Tú que has estado diciendo, Señor, necesito escucharte. Tú que has estado diciendo, Señor, en esta situación necesito que me hables. Incluso tú que has estado diciendo, Señor, ¿por qué no me hablaste antes? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no discerní tu voz? Hoy Dios quiere sanar tu corazón. Hoy Dios quiere tratar con tu interior y enseñarte a escuchar su voz por encima de otras voces. Allí donde estás, si tú reconoces en esta noche que por una o por otra razón tu corazón se ha endurecido, me gustaría que levantaras tu mano. Nadie te está mirando, ni nadie te va a juzgar. Pero si hoy reconoces que quizás tu corazón está demasiado duro, que no hay fe, que no hay pasión, que no hay amor, que no hay deseo, o que no hay el mismo que antes, por Dios, levanta tu mano ahí en alto. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón. El Espíritu Santo quiere sanar tu corazón. Él quiere sanar con tu corazón. A Él no le da igual. Para Él no es lo mismo. Él quiere volver a hablar contigo. Él quiere volver a escucharte, volver a llamarte amigo. Él quiere sanar tu corazón. Ha habido cosas tan dolorosas, tan difíciles y le has dicho, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso ha endurecido tanto tu corazón que hoy escuchar su voz es algo tan difícil. Hay gente que lleva años sin poder decir, escuché que Dios me dijo. Hoy Dios quiere sanar tu corazón, porque Él quiere volver a hablar contigo. Él quiere volver a hablar contigo. Espíritu Santo, oro en esta noche para que tu Espíritu nos sane. Señor, tú eres el que conoce nuestro corazón, más aún que nosotros mismos, y te pedimos perdón si nos hemos endurecido, si la incredulidad ha afectado nuestro corazón, si el enojo, la envidia, el rencor o el no entender ciertas situaciones ha endurecido nuestro corazón. Te pedimos hoy, Señor, para que quites nuestro corazón duro y nos vuelvas a dar un corazón tierno. No queremos ser odres viejos. No queremos ser personas que son incapaces de recibir algo de una manera nueva, Señor. No queremos estar con rajas en nuestro cuero. No queremos estar marcados por las cosas que han pasado. Queremos ser un odre nuevo. Queremos ser flexibles, moldeables. Queremos ser, Señor, enseñables. Queremos ser dirigidos y ser instruidos por tu voz. Necesitamos volver a escuchar tu voz, Señor. En lo íntimo, en lo personal, Señor. Gracias por cuando nos hablas a todos, pero necesito que me hables a mí otra vez. Otra vez.
Si por otro lado, o capaz tiene que ver con lo mismo, sientes que hay tibieza en ti, quizás hay pecados que has sido incapaz de contar porque has dicho: ¿qué pensarán? ¿Qué dirán de mí? Mira la posición en la que estoy, mira la edad que tengo y todavía me pasa esto, ¿y cómo lo voy a decir? Pero si hay pecado en ti, hoy es el día para confesarlo y para ser libre y para abrir un canal, un camino por el cual tú y tu Padre amoroso puedan hablar, comunicarse. Si has estado pecando, si has hecho algo que ofende al Señor y tú lo sabes, y si no lo sabes, en este momento el Espíritu Santo de Dios te lo hace ver. Si has visto a personas del otro sexo con deseos impuros, eso es pecado. El Señor quiere hacértelo ver porque Él quiere comunicarse contigo. Y hoy es el día para decirle: Señor, perdóname. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Necesito cambiar. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Si hay tibieza en tu corazón, si has perdido la pasión, si la autosuficiencia, el buscar la aprobación de otros te ha hecho olvidarte en algún momento de Dios, o simplemente venir a la iglesia se ha convertido en algo religioso, rutinario, si en tu vida de cada día no hay oración, no hay lectura de su palabra, es porque quizás te has puesto tibio. Y no te condeno, a todos nos ha pasado, pero hoy es el día de decir: Señor, no quiero vivir así, no quiero seguir así. Yo sé que tú no eres esto, yo sé que eres mucho más que esto, yo sé que tú quieres hablar conmigo. Toma 1 minuto, 2 minutos ahí para hablar con Dios, para hacerle preguntas, para escuchar su voz. Vamos, ahí donde estás, cierra tus ojos. Deja las preocupaciones a un lado. Que hoy tu preocupación sea escuchar a Dios. Amor, mi vida cambió. Tú cambiaste mi corazón. Tu rostro quiero ver, a tu lado y volver. Siempre en mi mente estarás tú. Podré olvidar tu amor. Nunca más quiero estar sin ti. Hoy vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado. Te amo. Anhelo tu abrazo. Se acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo. Anhelo tu abrazo. Ahí donde estás, dile: Señor, anhelo tu abrazo. Quiero escuchar lo que quieres decirme, no solo hoy en esta reunión. Quiero que pase mañana a la mañana y quiero que pase en la noche mientras duermo. Quiero escuchar tu voz y no quiero quejarme más por no escucharte. No quiero decir que tú no me hablas. Yo sé que tú estás hablándome, pero enséñame a ser sensible. Enséñame a afinar mi oído, a escucharte, a sanar mi corazón, a restaurar la pasión. Enséñame, Jesús, a no perderme en los pensamientos en mi mente,
o en las cosas que me ofrecen, Señor.